Bueno, teníamos escuchando la nota con Alberto Fernández a Diego Giacomini, economista al que tenemos ahora en línea, profesor de grado, director de la consultada E² Economía y Ética, fue socio intelectual de Javier Milei durante 15 años, entre el año 2005 y 2019. Escribieron juntos 4 libros, el último en 2019 titulado Libertad, 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 y fue quien acercó al nuevo presidente a las ideas libertarias de la escuela austríaca. A partir de las últimas medidas económicas que anunció el Gobierno Nacional, Diego Giacomini afirma que el oficialismo, textualmente, está haciendo socialismo macroeconómico. Por eso, con humor, lo vamos a musicalizar y lo vamos a recibir con la Internacional interpretada por Quilapayún, el himno del Partido Socialista. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, viva la Internacional, removamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien. Muy buenos días, Diego Giacomini. Jorge Fontevecchia los saluda. Me gustaría que de la manera más didáctica posible usted pueda explicarle a nuestra audiencia por qué cree que hay un socialismo macroeconómico en el gobierno de Milei. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. Mire, yo creo que hay un socialismo macroeconómico que está edificado principalmente sobre un socialismo monetario, ¿ok? Porque claramente el principal interés y la principal problemática y el único activo que tiene para mostrar o intentar mostrar el gobierno es la reducción de la inflación. Y la reducción de la inflación es un fenómeno que proviene de la política monetaria, porque la inflación es un fenómeno monetario, ¿no? Entonces, y hasta su futura programa de no emisión o emisión cero y dolarización endógena, transmite o transpiran socialismo monetario. Y vamos a ver por qué, claramente. A ver, cuando vemos cómo el gobierno ataca el proceso de desinflación, nos encontramos que, primero, ¿qué ha hecho? Tenemos enfrente un manejo de la tasa de interés. O sea, el gobierno, primero y ante todo, fija el tipo de cambio a dedo, que el propio presidente se ha ufanado de poner el tipo de cambio en 800 y moneditas a dedos a mediados de diciembre. Punto número 2. El gobierno ha establecido un crawling peg del 2% mensual, que no es otra cosa que deslizar el tipo de cambio oficial a dedo todos los días, todos los meses y mes tras mes. Ahí ya tenemos 2 rasgos de socialismo monetario, porque tenemos un gobierno que en nombre de la libertad y que se disfraza de liberalismo, fija o intenta fijar a dedo el precio más importante de la economía, o el segundo más importante de la economía, que es el precio que fija la relación entre los precios domésticos y los precios internacionales, que es el tipo de cambio. Como si esto fuera poco, aparece una tercera fijación de precios que en el discurso, por ejemplo, del IAEF, no me falla la memoria, el presidente dijo que fijar la tasa de interés era peor que Guillermo Moreno, porque era fijar no solamente los precios en el presente, sino los precios en el futuro y la relación entre precios presentes y precios futuros. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos un gobierno que además fija y mueve discrecionalmente y a dedo la tasa de interés desde que subió y que la ha bajado a dedo a lo largo de todos estos 7, 8 meses. Ahora bien, no termina acá. Cuarto elemento. Cuando le preguntan sobre la apertura del cepo, el presidente de la Nación también responde con socialismo monetario. ¿Por qué? Porque arrogantemente
como todo conductor socialista, dice que las condiciones para abrir el cepo no están dadas. Porque si se abriera el cepo, él supone, dice que claramente se generaría una situación monetaria potencial y macroeconómica potenciales mucho peores que las actuales. Claramente, obviamente, él no puede saber la magnitud o las dinámicas de esas variables que emergerían. Pero peor, él dice que él va a abrir el cepo jugando. La inflación, que la inflación no es otra cosa que cientos de miles, millones de precios puestos por cientos de miles de agentes económicos particulares que mueven sus precios, o sea, lo que cobran por la producción de sus bienes y sus servicios a partir de evaluaciones subjetivas que no se pueden conocer y además son permanentemente cambiantes. Él dice que va a abrir el cepo cuando el precio que ponen todos estos agentes baje a la inflación que genera estos precios, bajen a 2% mensual, convergiendo a lo que él mueve el tipo de cambio. Y eso le va a permitir bajar a él la tasa de interés de política monetaria a 2% mensual, con lo cual va a hacer coincidir la inflación al 2 con el crawling pega al 2, con la tasa de interés al 2. Peor aún, él explica que a lo largo de todo este proceso, lo que va a suceder en paralelo es que el dólar blue, que cotiza 1.400, y el dólar contado con liqui, MEP, redondeemos, que cotizan a 1.330, en paralelo, a lo largo que sucede todo esto, van a bajar y las tres tipos de cambio van a converger y moverse hacia el tipo de cambio oficial que, redondeando, hoy está en 9.70, que él mueve día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Y el blue, el contado con liqui y el MEP van en la película, en forma casi ingenieril, converger al tipo de cambio que él determina a dedo. Cuando suceda todo esto, él va a poder abrir el cepo porque él habrá generado él las condiciones para abrir el cepo. Y todos los agentes económicos entendimos las condiciones que él generó y entonces nos vamos a mover y a tomar decisiones en línea con los intereses o sus intereses de política económica. Como si fuera poco, y para cerrar la explicación de por qué es correcto hablar de socialismo monetario, habla de dolarización endógena. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que él planea no emitir más, cosa que no está sucediendo y no es cierta y tampoco es posible, porque la expansión monetaria total no está 100% en manos del Banco Central. ¿Qué quiero decir? Los bancos privados emiten moneda, los bancos públicos emiten moneda. ¿En función de qué? De las decisiones de los directores financieros, los directores comerciales, los depositantes y los tomadores de crédito del sector bancario. O sea, cuando uno entiende que los depósitos y el crédito son parte de la emisión monetaria, uno comprende que la oferta monetaria no está bajo control total del Banco Central, con lo cual hablar de emisión cero es un error intelectual. Pero él dice, bueno, no voy a emitir emisión cero
Con lo cual voy a convertir yo, el gobierno, el peso en un bien escaso. Ahora, un bien escaso no es resultante de la oferta, que él no puede controlar. Es resultante de la oferta y la demanda. Demanda de dinero que él no puede conocer y él no puede manejar. Con lo cual, convertirlo en escaso también está fuera de 100% de su facultad. Pero él sigue su razonamiento. Lo convierto en escaso. Entonces, al convertirlo en escaso, voy a generar yo desde el gobierno que la gente escupa toda junta dólares para hacer transacciones económicas como por ejemplo de consumo, de inversión, productivas y comerciales. Cuando yo desde el gobierno genero que la gente escupa dólares, doy lugar a una dolarización endógena, o sea, desde adentro del sistema monetario, impulsada por la gente que responde como yo quiero, en el momento que yo quiero, con la fuerza que yo necesito, a ese estímulo que le doy, dolarizando la economía desde adentro, como yo necesito y quiero que lo haga. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esto necesitaría una irreal coordinación de todos los agentes económicos que actuaran como el gobierno quiere, con la fuerza que quiere el gobierno, en el momento que quiere, con el timing que necesita. ¿Cuál es el problema? Que si la gente escupe dólares, en realidad la gente estaría desahorrando. Y cuando uno ahorra, uno está ahorrando para consumir más en el futuro. Entonces, que la gente y tener mayor nivel de vida en el futuro. Entonces, si la gente desahorra, en realidad está castigando, está bajando su consumo futuro, está castigando, está bajando su nivel de vida futuro. Entonces, cuando entendemos esto, comprendemos que la gente en realidad tiene incentivos a no desahorrar, porque estaría castigando su prosperidad futura, o sea, tendría incentivos a ir en contra de lo que el socialismo monetario del gobierno pretende. ¿Cómo lo vemos esto? En forma descarnada con la frase del ministro de Economía, cuando dice, yo voy a hacer que la gente escupa dólares porque yo voy a hacer que la gente no tenga pesos para que la gente escupa esos dólares y con esos dólares que tenía ahorrados me pague impuestos. Entonces, para cerrar la explicación, acá vemos que nadie se animó a tanto socialismo junto en la historia moderna reciente de la Argentina, porque estamos en presencia de un gobierno que quiere que la gente castigue su consumo futuro, su nivel de vida futuro, para trasladar riqueza hacia el Estado. Diego, permíteme. A ver, ya otras veces discutimos sobre, epistémicamente, sobre lo que significaría el anarcocapitalismo, el minarquismo. Vos fuiste quien introdujo a Javier Milei al anarquismo capitalista. La pregunta es si lo mismo que nos pasa en el periodismo, donde los periodistas defendemos la objetividad, pero sabemos que es un faro que nos guía, pero que es absolutamente imposible la absoluta objetividad, pero que es un valor tenerlo como faro para luego poder tratar de acercarse lo mejor a ella. O en el caso de la economía, tu visión es que el anarcocapitalismo es algo que se podría existir. Y creo que debatimos sobre si finalmente el minarquismo es equivalente a la dictadura del proletariado, un proceso intermedio para llegar al fin del Estado. ¿Vos crees que se puede hacer un país anarcocapitalista o que realmente eso es factible? ¿O crees que en realidad es un faro para acercarse en la medida de lo posible? Y si Milei, puesto a ser presidente, lo que descubre, previamente o ex post, es que una cosa es decir, desde el punto de vista teórico, un ideal, pero ese ideal es impracticable y finalmente lo que se va convirtiendo de anarcocapitalista
en neoliberal y de neoliberal en neoclásico? Bueno, yo creo que desde la política institucional no se puede construir un mundo que, como vos decís, anarcocapitalista, sino todo lo contrario, utilizando las instituciones y las reglas de un determinado sistema político. No se puede ir contra el sistema político. ¿Por qué? Porque las reglas, las instituciones de un sistema político están pensadas, construidas y puestas a las prácticas para fortalecer dicho sistema y repeler toda amenaza a dicho sistema. Con lo cual, otro error intelectual es pensar que un anarcocapitalista adentro del sistema político institucional es un topo que lo viene a destruir desde adentro. Todo lo contrario. Si alguien que se proclama como anarcocapitalista y viene de afuera, el sistema lo acepta y en 3 años le permite llegar arriba del sistema o a la posición más alta del sistema, lo más sensato y lógico para pensar y deducir es que el sistema visualiza que esa persona está o va a hacer lo que al sistema en este momento, en este lugar, más le conviene. Perfecto. Para perpetuarlo. Perfecto. O sea que en realidad de él ser un topo que destruye el Estado y el sistema lo va a reconvertir a él y lo va a poner en la cama de Procusto. Exactamente. Fue un gran placer, Diego, hablar con vos. Te mando un abrazo grande. Sé que entramos tarde en la nota, te pedimos disculpas por nuestra tardanza, pero teníamos al expresidente Fernández que valía la pena hablar sobre Venezuela. Muchísimas gracias. Hasta luego, un placer enorme. Acabamos de hablar con el economista Diego Giacomini.